Soy el Gato Yakuza y ese es mi proyecto, un Cabrio 1996 apodado El Grinch. Bueno, pues como casi la mayoría, pues por esta parte de la tradición, ¿no? De justo regalarle cochecitos Hot Wheels o lo que fuera, pero sin embargo no siento que haya sido esa parte que haya detonado el gusto por los carros, sino hasta como a los 7, 6 años, mi hermano mayor me lleva a una expo que fue ahí por el hipódromo, de hecho fue ahí en ese mismo como salón, y ahí había una exhibición de carros tuning. De hecho era una exposición de puro carro tuning. Mi hermano en ese entonces trabaja todavía para una refaccionaria y por eso es que le invitan, ¿no? Entonces él me lleva y ya una vez cuando llegué a la entrada, recuerdo ver carros así con pinturas perlas, ¿no? Con pinturas muy hasta exóticas hasta cierto punto, con aerografía. Y total que cuando llegué y escuché algunos motores también encendidos, fue como algo espeluznante para mí. Fue, digamos, que lo mejor que estaba pasando en ese momento, ¿no? Porque también previo antes yo también siempre había, pues justo, ¿no? Jugado mucho Gran Turismo, Need for Speed. Entonces a mí ya en su momento con esta exposición yo recuerdo haber visto un Pontiac de estos que traían las calaveras así grandes de panal. Bueno, vi ese coche exhibido, era rojo candy, me acuerdo. Creo que sí traía aerografía y unos rines así enormes cromados, ¿no? Yo me acuerdo haberlo visto y decía, wow, o sea, creo que ese momento para mí fue muy, pues como muy emblemático, ¿no? Y vuelvo a repetir, por ahí justo puedo decir que ahí empezó como tal el gusto por los coches, ¿no? O sea, querer tener yo uno en algún momento de exhibición, y eso fue lo que a mí pues me hizo como que justo ya detonar literal este amor tan chingón que es por los carros, ¿no? Ya recuerdo que cuando regresé a casa, pues obviamente el interés se hizo mayor, ¿no? O sea, al final del día quedé tan impresionado como de los coches que se exhibían ahí, que yo dije, algún día quiero llegar a estar ahí, ¿no? Entonces, obviamente fui creciendo más en el tema de los juegos, de los videojuegos. Me acuerdo mucho que me obsesioné bastante con el Need for Speed. Seguramente muchos les ha de haber también pasado lo mismo, porque era el videojuego que te dejaba hasta cierto punto ahí modificarle, poner rines, me acuerdo que hasta luces. Entonces como que todo esto sí empezó a generar todavía mucho más interés en mí sobre los carros, ¿no? Aprender más. Me acuerdo que en ese entonces pues a mí me gustaban todas las marcas. Hoy en día ya tengo, pues si no una marca definida, pues sí al final del día un gusto mayor hacia los Volkswagen, pero en ese entonces yo lo único que yo quería era tunear un carro, ¿no? Entonces no me importaba tal vez qué modelo. Me acuerdo que en ese entonces con los que divagaba ahí entre mis sueños era una de la marca de Saab, me acuerdo. No me acuerdo bien el modelo, pero era pues no como el Jetta, ¿no? Pero sí era un carro robusto. Y ese coche también me acuerdo yo haberlo visto en una revista modificado, y de ahí como que me gustó ese modelo. Pero pues vamos, me faltaba mucho, ¿no? Por indagar, por descubrir. Y de hecho ya llegando como a los 17, ya terminando los 17, ya cumpliendo los 18, empecé a trabajar y me pude comprar mi primer coche, que fue un Chevy C2, al cual fue pues mi sensación, porque no era el 2 puertas, tampoco no era la versión como más chida, pero era un Chevy C2 de 5 puertas, era como el más familiar, por decirlo así. Recuerdo que una señora fue quien me lo vendió, y ya con el tiempo yo lo único que quería era rines, ¿no? Entonces empecé a buscar rines, se los cambié de primer inicio, pues le empecé a rasurar las fascias, le hicimos ahí unas tomas de aire, y pues lo que era la cerecita del pastel, como todo tuning, pues eran las puertas, ¿no? Entonces me acuerdo haberle hecho sus puertas de tipo Lambo, y yo me acuerdo que llegaba a la casa fascinado, porque cuando me lo entregaron recién hecho las puertas, pues y al final del día era, pues en esos tiempos era un poco más difícil verlos, ¿no? O tal vez, por lo menos, yo me acuerdo que en mi colonia no había tanto el tuning. Sí había coches, sí había carros, obviamente, pero me refiero a que no los veías en la calle, ¿no? Y el mío, pues, estaba ahí en la calle estacionado. Entonces, al momento de llegar abría sus puertas y no faltaba quien
me voltaba a ver o se acercaba y me decían, ay, güey, pues, ¿cómo está la onda, no? ¿Cómo es que abren así? Pues, vamos, se metían, veían la puerta como la habían hecho. Que de hecho este amigo, bueno, sí, esta persona que me las hizo, creo que hasta la fecha sigue teniendo proyectos bastante buenos, que es un chavo que está ahí por Santa Fe. Y ese chavo, la verdad es que a mí también, justo, ¿no? O sea, como que llegué con él y todavía me enseñó un poco más de los carros, ¿no? Qué tanto había, qué tanto no teníamos que ponerle en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue mi primer proyecto como tal. Y me acuerdo una vez que buscando videos en YouTube, justo de carros tuning, me encuentro con un evento de los VAC y en ese entonces salía un Caribe, me acuerdo, en la portada y me pregunté qué coche es ese, ¿no? Yo no sabía realmente nada de Volkswagen hasta ese momento y cuando vi o pude ver el modelo del carro, investigué más, me gustó mucho la forma, me gustó mucho la historia que tenían, empecé a indagar más y salieron obviamente más modelos, sobre todo de lo que hoy conocemos como Golf. Y justo como que empecé a ver, ¿no? ¿Qué se le ponía, qué no se le ponía, qué estilo era? Porque yo recuerdo haberlo visto muy, pues no como el tuning, ¿no? Que estamos acostumbrados a verlos muy exóticos por lo general. Pues no, yo vi que en ese momento ese Caribe estaba limpiecito, rines no tan grandes, ¿no? Todo, en ese momento yo solo decía 17 para arriba, ¿no? Y en ese video recuerdo que a lo mucho eran 15 progresivos y me gustó mucho como la nostalgia y que era un coche, pues sí, relativamente viejo, ¿no? Entonces yo recuerdo ya haber conocido en ese momento el estilo Euro, que pues hoy en día, pese a que tal vez es el estilo más como visto en la escena de los carros, pues a mí me gustó mucho la limpieza. Siempre he pensado que menos es más. De hecho, por algo también mis videos llegan a ser hasta cierto punto simples. Digo, para los que me conocen ahí de la parte de TikTok, saben que pues es muy limpio mis videos porque justo a mí me gusta eso, ¿no? Yo siempre he pensado eso, que menos es más. Y bueno, entonces justo con el Euro encuentro esta parte y empecé a indagar. Y en un momento dado, recuerdo que vendo el Chevy y me compro un Caribe, mi primer Caribe. Y ya no era obviamente el GT. Y pues era el que traía ahí el coche, ¿cómo se llama? El tablero bien grande. Y nosotros lo conocíamos como el Pikachu, porque era un coche amarillo que toda esta parte traía un chingo de estampas. Me lo vendió un chavo que también le gustaban mucho los stickers, no sé por qué, no nada más ese Caribe lo hizo así, sino literal casi lo quería tapizar todo de pura estampa y traía un estilo ahí interesante, la verdad. Y a ese coche recuerdo que le hice una modificación de los rines a 10 pulgadas, los ensanché a 10 pulgadas y se veía así como tractorcito porque eran, si no me recuerdo, 15, pero de 10 pulgadas la llanta ni cabía, rozaba un buen, solamente me podía subir yo y otro más y basta, ¿no? Porque si subíamos a alguien atrás ya era bien complicado andaba así rozando bien gacho. Pero pues bueno, desafortunadamente el Caribe estaba ya en algunas partes picado. La verdad es que tenía como mucho que meterle y pues creo que en ese entonces yo pues no tenía como esa lana, ¿no? Entonces justo por eso decidí como también venderlo y me compro, ya ahí sí ya nada más pensaba puro Volkswagen, ya mi mente ya no sabía como otros modelos, sino yo estaba aferrado en tener un Caribe y con el frente del 79, ¿no? O sea, sí quería esta parte del faro redondo y también eso fue algo que entró en mí, que dije, quiero venderlo, ¿no? Y tuve un Caribe precioso, la verdad que creo que es de los mejores autos que he tenido, que siendo honesto me lo vendieron casi ya terminado y era un Caribe rojo, ese sí era GT, pero con el frente y el trasero del 79. Entonces ese coche también lo apodamos como el Mickey y en ese entonces también eran de los, pues no primeros, ¿no? Porque tampoco puedo decir que fui primero, pero sí de esta oleada que se venía pues, de los Volkswagen. Entonces ese proyecto me acerca todavía más, me empiezan a invitar a algunos eventillos, tuve ahí algunos
pues justo historias con ese carro. Pasa algo muy impresionante, que un día el coche lo tuve que mandar a arreglar con un mecánico. Este mecánico me lleva a un terreno y tenían un cabrio igual a este, o sea, era verde botella. El señor lo tenía ahí, pues, arrumbado, literal. Y a mí también los convertidos se me hacen algo bien chingón, porque sí es como tener dos carros en uno, ¿no? Pero cuando vi ese cabrio, o sea, lo mismo, se me volvió a prender mi cabeza y dije, wow, qué modelo tan bonito. O sea, me acuerdo que le dije al señor que si me daba chance de subirme, pues como que echarlo a andar, escucharlo, ver cómo se sentía tal vez hasta esta parte de tener un coche convertible. Y justo me deja subirme, lo veo, el olor a viejo también. No sé, eso causó algo muy cabrón en mí, que dije, quiero un convertible, ¿no? Y entonces empiezo a indagar y sale el Cabriolet. Yo vendo mi Caribe, voy y me compro un Cabriolet, justo igual, verde botella, y la verdad es que muy picado lamentablemente. Y en ese entonces también había un miedo muy impresionante por el tema de la legalización. La verdad es que fui con amigos, lamentablemente también, pues el no asesorarte de la forma correcta, ¿no? Y digo, mis amigos, pues muchos sí lo hicieron con buena intención, habrá otros que tal vez no. Pero sí, yo también como entré en pánico y también decidí venderlo por lo mismo, porque dije, si está mal legalizado, ¿qué voy a hacer, no? Entonces lo vendo y me compro un Jetta MK3, 2 litros. Ahí fue cuando también sentí, ¿no?, la parte del Jetta, de entender por qué está tan adentrado en los corazones de todos. Pues tiene un chiste muy, muy impresionante ese carro. Me compré ese Jetta, ese coche me lo desvalijan, justo con un mecánico, se arma un desmadre. Pues total que yo sí lo recuperé, pero lo recuperé ya bastante mal, porque justo a mí se me revienta la caja y iba sobre la carretera Picacho-Cusco, que es más o menos por donde era antes. Y al momento de zafarse la flecha, abre la caja y la verdad es que fui según con expertos de MK3, pero no, ya último, tuve que renunciar a ese proyecto, pues por ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya no quedó más de la caja. Fue un proyecto que ya se tuvo que desechar, ¿no?, en ese momento. Después de este coche del MK3, del Jetta que tuve, pues ya decido entrar a estudiar. Me desaparezco un buen rato, ¿no?, ya del tema de los carros. Digo, tampoco es como que haya sido tan reconocido en su momento, ¿no?, ni tampoco que anduviera en todos los eventos, pero pues sí tenía más amistades, como que salía más a darle el rol, pues de repente las rodadas, cosas así. Y bueno, entonces el Jetta lo vendo, me meto a estudiar. Pues me aventé bastante tiempo sin coche, hasta a finales de la pandemia, por azares del destino y también por un hermano. Él tenía su coche y bueno, este coche era un Aveo, tal que me lo termina traspasando a mí. Y total que yo también ya con el tema de la pandemia, la verdad es que era muy complicado, no lo pude sostener en el tema de servicios. Pues vamos, lo que pide un coche pues relativamente nuevo de agencia, y es que decido venderlo. Lo vendo y armamos un cabrio primero, un rojo, igual era 98 me parece, nacional. Ese lo fui a comprar hasta Morelia, que nos fuimos a dar el rol hasta Morelia. Y el coche, me acuerdo que yo estaba encantado. O sea, yo desde que lo había anunciado en Facebook, yo dije, lo quiero porque era un rojo. Yo siempre he querido un coche rojo con rines blancos. Y ese traía rines 17, que en la parte de atrás me acuerdo que sí los traía pintados de blanco, y los de adelante los traía color cromo, ¿no? Ese día, y justo también es parte de lo que yo creo, que el destino también es bien sabio, ¿no? Porque sí tuve que tener, o más bien tuve complicaciones desde la casa, o sea, desde que el camión no agarré el que tenía que agarrar para llegar a tiempo. Llegando ya se soltó un aguacero, se inundó, me fui en un taxi, del taxi le estaban metiendo el agua, llegué bien tarde a la casa del chavo donde íbamos a hacer negocio.
Y ya, total que yo me regresé de allá como a las 8 de la noche, 9 de la noche. Y el coche no traía ni radio, no traía limpiaparabrisas, las plumas ya no servían, o sea, limpiaban, pero solamente regaban como más la suciedad, no sé, tenía algo muy raro. Y las luces, no tenía luces. Entonces me vine así en la carretera y yo venía, pues venía bien feliz porque yo me acuerdo haber visto, pues como que veía alrededor del carro y por dentro y decía, qué chingón está, ¿no? O sea, está chiquito, está como en ese momento que me subí al primer cabrio, ¿no? Que les comentaba anteriormente. Entonces, pues justo como que veía todo y decía, no hay pedo, ¿no? Pero llegué al edificio donde vivo, me recibe mi chica y lo ve y dice, la madre es una roña, pero ella se aguantó en ese momento todo eso y ya no nos dijo nada, ¿no? Entonces, nada más lo vio, me dijo, está bonito porque sabía que era mi sueño, pero de ahí en fuera era complicado. Bueno, pues ya después de que mi chica le hizo el feo al cabrio rojo, que nosotros le pusimos el diablito, que esta parte de pues justo nombrar a los coches o de bautizarlos, pues creo que a todos que estamos en esto se nos da, y justo por eso le pusimos pues ese apodo al primer cabrio que tuvimos, ¿no? Y ese coche ya después de llegar a casa fue complicado porque también ya pues vi los detalles, ¿no? O sea, yo creo que me fui en ese entonces más por la emoción de tener un coche que era el de mis sueños, al que estuviera bien, ¿no? O sea, no me faltó, yo creo que checarle bastantes cosas, la dirección estaba mal, tuve que volver justo a ponerle todos los zules. O sea, sí le hice 2, 3 cosas a ese cabrio, pero también yo entendí que no, pues que no era para mí, ¿no? Y pues hasta de adentro le hacían falta bastante cosas, o sea, como que las tapas, pues eran las originales, pero que ya estaban un poco madreadas, el tablero también, es bueno repetir, les hacía falta como mucha cosa, tal vez pequeña, pero pues que sí era necesaria, ¿no? La capota estaba pues bastante mal, ya estaba muy despintada y también ya estaba colgada. Vamos, el coche, sí, yo en su momento dije, pues sí es un proyecto, entiendo que es un proyecto, pero creo yo que no era para mí, ¿no? Y hasta hoy en día, hoy que estoy haciendo este video, tengo mucho la frase que hace un par de semanas me dijo Cabeto, el de Garage de Pepino, que justo si uno tiene 100,000 pesos y le va a invertir 100,000 pesos a otro coche, mejor cómprate un coche de 200,000 pesos. De verdad esa frase la recuerdo mucho porque sí tiene mucha razón. A veces uno cree que puede y la verdad es que la batalla se vuelve imparable, ¿no? Porque pues es estar metiéndole y a veces no ver los resultados. Entonces, pues bueno, esto sería el primer capítulo. Lo que quiero es yo hacer una línea de tiempo. Ojalá puedan suscribirse, ojalá y puedan darle ahí un like. Si también les gusta, pues compartir. Y ya en el próximo vamos a estar de entrada con este coche que hoy en día es mi proyecto y que estoy muy feliz de tenerlo. Entonces, qué chingón va a ser contarles un poco de él. Y pues vamos, el contenido de TikTok sigue siendo el mismo. Aquí van a ver estos pequeños capítulos de esta línea del tiempo con este coche. Y posteriormente también van a ver ya un poco más de los vlogs que vamos a estar haciendo en diferentes eventos, que mucha gente también me está invitando. También les agradezco muchísimo esa parte. Y nos vamos a estar viendo en otro capítulo.